César, muchísimas gracias por otorgarnos una nueva entrevista. Te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, han pasado ya las elecciones, con algunas controversias. Sabemos que ya tenemos un futuro presidente casi prácticamente nombrado. ¿Cuál dirías tú que podrían llegar a ser los cambios más importantes que se pueden llegar a dar en la administración en el terreno económico financiero? Sí, no, pues al contrario, Enrique, muchas gracias y buenas tardes. Te agradezco la atención para esta entrevista. Yo quisiera hacer un pequeño, antes de darte la respuesta a la que me estás preguntando, quisiera hacer una pequeña recapitulación de lo que ha pasado en el terreno económico. Y yo creo que algo que ha estado impactando durante todo este año la economía en México y básicamente al tipo de cambio, y que eso también puede repercutir en otros indicadores económicos, pues han sido tres grandes temas, yo podría decirlo así. Mira, uno es la economía china, el otro es la economía americana y el otro la economía europea. ¿En qué sentido cada uno? Mira, yo creo que la economía china, bueno, hoy por hoy es de las economías más importantes del mundo, y el hecho que en este año haya anunciado la baja de sus tasas de interés, el ajuste a su crecimiento, pues tiene un impacto económico a nivel mundial. Bueno, muchas otras cosas más, pero yo creo que son las más importantes. En Estados Unidos, yo creo que el impacto que pudiera tener todavía este año y lo que resta es, por un lado, pues ellos tienen un gran reto que es el déficit fiscal, su déficit fiscal. El otro, que durante este año han estado ajustando a la baja sus indicadores económicos. Ellos tienen cientos de indicadores, hay unos que obviamente impactan más que otros, como es la confianza al consumidor, su crecimiento, la venta de casas nuevas, en fin, ese tipo de indicadores se han venido a la baja, se han deteriorado, y eso pues también tiene un impacto importante en su economía y por ende en la economía mundial y directamente a nosotros, México, porque somos sus vecinos. Yo creo que la economía europea, eso es lo que más ha impactado en lo que va de este año al mundo económico, y México no se ha escapado. Y en la economía europea tenemos, pues cada país tiene su propia problemática, así como ahorita te platicaba de China y de Estados Unidos, pues al final de cuentas son dos grandes economías, dos grandes países. Pero la europea, el hecho que tengan la eurozona, en donde participan 17 países y todos estos traen alguna problemática, pues son las que tienen más impacto. Y ha venido a cuentagotas ese impacto. Mira, tenemos por un lado, como todos sabemos, ya ha sido ya esto más público que nada, la economía de Grecia, que por un lado tuvieron elecciones, que si ganaba la izquierda o la derecha, bueno, ya pasó, ganó la derecha. Por otro lado, todos los ajustes que propone el resto de la comunidad en cuanto a sus ingresos y a sus egresos, en donde ellos tienen que tener mayor ingreso vía tributación, bajar los gastos vía reducción del costo gubernamental, que en esto impacta directo a las pensiones, y creo que ellos tenían, la gente se podía pensionar a los 55 años, etcétera. Todo eso ha sido un impacto fuerte. Y lo que más hace que se mueva la economía, bueno, o el impacto económico que puede haber, es el que lleguen a un impago de su deuda. Entonces, a través del Banco Central Europeo, de la Comunidad Europea, han estado teniendo muchas reuniones, muchas pláticas, muchas declaraciones para que no impaguen.
y de esta manera les puedan seguir prestando, te paguen y se vuelva pues un flujo el que permita que el país no sé en cuántos años pueda salir. Sin embargo, en ese ínter ha habido muchas declaraciones de que si se sale Grecia o no se sale Grecia de la eurozona, y eso cada vez que sale una noticia así tiene un impacto. Hay otros países que han tenido también algunos pues, cuestiones importantes, pero que no han tenido gran impacto, como Francia. Francia tuvo elecciones también, y antes de las elecciones pues estaba todo el mundo que si quedaba el señor Sarkozy o quedaba el otro Hollande, etcétera. Bueno, finalmente los franceses, creo que la votación fue el domingo y al otro día ya sabían quién era, y al otro día el señor Sarkozy dio las gracias y ya no hizo más vida pública política, y el otro señor pues ya tomó las riendas, ¿no? Así de tan rápido. Y yo creo que en este caso los franceses castigaron un poco a Sarkozy. Parece ser que Sarkozy tiene una buena imagen a nivel mundial, pero interna no. Entonces, ahí sí tienen, creo que una democracia bastante sólida, bastante fuerte. Lo castigaron y lo dejaron fuera de la política. Por otro lado, tienes a los italianos, que también a su banca, al propio gobierno le bajaron la calificación. Entonces están el Banco Central Europeo que si los apoyan o no los apoyan. Y el otro fuerte impacto fue el de la economía española, que sí ha estado en los últimos meses en un sube y baja, de que si apoyan a los bancos españoles, que si no los apoyan, que si les bajan la calificación a nivel país. A todos los bancos les bajaron su calificación al grado que se podían caer en los junkie bonds, en estos bonos basura. Su bolsa rompió los 5,000 puntos, cuando su piso eran los 7,000. Entonces, en ese sentido, la economía española es la que yo creo, además de la de Grecia, también ha impactado muchísimo. Hubo elecciones también, entonces, en España. Entonces, todo este conjunto de cosas pues son las que a Europa la traen como un remolino de cabeza. Y adicionalmente, pues tienes un país motor que se llama Alemania, en donde Alemania sale declarando en donde que ellos no están dispuestos a pagar un sobreprecio por los bonos, cuando ellos es un refugio de capitales extranjero. Ellos están pagando por sus bonos el 1,5%, el 1,7%, 1,8%, y el resto de los bonos, como los griegos, con tasas del 20 y tantos, pues los italianos, franceses al 7%. Entonces, obviamente, Alemania pues no quiere pagar ese sobreprecio, entonces se aferran a seguir pagando sus tasas, presionan al resto de los países, más a Grecia, más a España, para que entren a este gran recorte de gastos, a este impulso de ingresos. En España pues publicaron que la tasa del IVA se la llevaron al 21%, de que este año los jubilados no iba a haber ese bono extra o gratificación extra que dan a fin de año. Entonces, bueno, todo esto, y que además es de todos los días una noticia en Europa, pues tiene un impacto fuerte en la economía mundial, y bueno, y por ende en la nuestra también, porque hoy, con la gran globalización que tenemos, este gran comercio internacional que tenemos, cualquier cosa impacta. Y además yo creo que impacta tan rápido por esta cuestión de comunicaciones que tenemos, que a través de internet, redes, etcétera, está saliendo hoy algo y lo sabes. Entonces tiene un impacto inmediato, ¿no? Entonces, por ese lado, estas grandes economías han tenido un impacto en la economía en México. Por otro lado, ya viendo México, viendo el propio país, mira, ya tuvimos elecciones, había mucha especulación antes se confirmaron las encuestas, como más o menos salieron los mismos números que las encuestas. Obviamente sigue habiendo una controversia entre la izquierda y hoy el PRI, que si hubo tarjetas, no tarjetas, que si apoyos económicos fuera del presupuesto, en fin, sigue habiendo controversia.
Yo también creo que al final de cuentas el señor Peña Nieto va a quedar como presidente. No creo que existan los fundamentos tan sólidos que tiene la izquierda como para poder invalidar una elección. Y además lo que suena verdaderamente incongruente es que en el mismo lugar, en la misma donde hubo varias casillas, una misma casilla, hubo varias urnas para elegir diputados, senadores, presidentes municipales, delegados, asambleístas, al propio presidente, que todas las urnas estén bien excepto la del presidente, ¿no? Entonces, suena también ilógico pensar así. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que van a ratificar al señor Peña Nieto. Ahora, ¿cómo ligamos esto con la economía? Mira, yo creo que en el sexenio, que está por terminar, del licenciado Felipe Calderón, fue un buen sexenio desde el punto de vista económico. Tenemos unas finanzas públicas sanas, las seguimos teniendo. Tenemos unas reservas internacionales récord de casi 160 mil millones de dólares. Siguen entrando grandes cantidades de divisas a través de varias fuentes, como alguna vez aquí lo comenté, a través de la venta del petróleo, que entran más de 25 mil, de las remesas entran más de 20 mil, del turismo más de 12 mil, de la balanza comercial más de 15 mil, de la industria minera entran cerca de 23 mil millones de dólares. Entonces sigue abriendo una gran cantidad de entrada de divisas al país. Entonces tienes unas buenas reservas internacionales, sigue habiendo una gran fuente de reservas que ingresan al país. Sigues teniendo tu línea en el Fondo Monetario Internacional de 70 y tantos mil millones. Entonces, y se siguen manejando los números macroeconómicos, como es la inflación a un 4%, un crecimiento al 4%, ya pareciera ser que pudiera irse hasta un 4,5%, que eso es bueno, pues sería extraordinario. Entonces, ese nivel de indicadores siguen siendo muy buenos, muy positivos. Yo creo que vamos a ver todavía un segundo semestre en México estable. Lo delicado ya pasó, que era la elección. Yo creo que el próximo año vamos a seguir viviendo lo de los europeos. No está muy rápido, muy fácil o muy rápido que ellos lo resuelvan, porque al final de cuentas se tienen que poner de acuerdo muchos países para pues acordar esta cuestión económica, y algo que ellos han estado empujando mucho, y son los países más sólidos como son Alemania, Francia, Italia, la parte esta del déficit fiscal, en donde cuando se creó esto de la eurozona, el tratado de Maastricht, etcétera, se habló mucho de una economía, de una misma moneda, etcétera, pero nunca se habló de un déficit fiscal. O sea, nunca se habló de que, oye, tú tienes un tope de gastos, ¿no? En función a tu PIB, al Producto Interno Bruto. Los ingresos pues también los tienes que ir midiendo. No puede ser que en un país pagues el 30 del IVA o el 20 y en otro el 15. Entonces, esa parte fiscal, que es el motor o la fuente para el presupuesto de cada país de ingresos y egresos, fue en donde no se pusieron de acuerdo. Y es ahorita por lo que están luchando, están pugnando por ponerse de acuerdo en esa parte del déficit fiscal. Obviamente el país que sí cuidó esa parte, como es Alemania, pues se empuja a que todos lo hagan, y otro país que fue el extremo, como es Grecia, que se descuadró totalmente, además que dio información falsa al Banco Central Europeo, etcétera, pues ahí está en ese gran choque. Se sigue hablando de que si Grecia se sale o no se sale de la eurozona. Ayer salió una declaración del presidente del Banco Central Europeo, que van a hacer todo lo posible para dos cosas. Uno, mantener el euro, y que Grecia no salga. Esto, bueno, fue una buena noticia a los mercados subieron, las bolsas 3% promedio, pero todos los días vivimos este vaivén de noticias, de declaraciones, y de veras tú ves el ritmo de la economía, y es un sub y baja espectacular, es un electrocardiograma, pero de alguien a punto de que le dé un infarto. Y el indicador más sensible que tenemos es el tipo de cambio.
Hay muchos indicadores, obviamente, los precios del petróleo, las bolsas, los commodities, pues básicamente el oro y la plata, las tasas de interés a 10 años de los bonos del gobierno. O sea, hay muchos indicadores, la inflación, el PIB, etcétera, pero el más sensible y el más rápido en reaccionar a todo esto, que te acabo de hacer un pequeño, gran resumen de lo que va de este año, es el tipo de cambio. Fíjate a qué nivel el tipo de cambio, que en los primeros 3 meses nuestra moneda se apreció el 9%. Y en los siguientes 2 meses, es decir, abril y mayo, se devaluó el 15%. ¿Sí? Y en lo que va de junio ya lleva un 7% apreciado. En julio, bueno, no lo terminamos julio, lo terminamos ahora para la semana que entra. Creo que no vamos a tener ni apreciación ni depreciación. Si acaso una pequeña apreciación, el tipo de cambio anda en 13.40 y algo, y cerró en 13.56, entonces probablemente tengamos una pequeña apreciación durante este mes de julio. Entonces a eso me refiero, que este indicador es de los más sensibles y de los más rápidos en reaccionar a todo lo que está pasando en la economía mundial por esta globalización. Sí. Eso es lo que yo creo que puede pasar en la medida en que el señor Peña Nieto quede, en la medida que siga manteniendo esta política monetaria, estas finanzas sanas, pues yo creo que como país nos va a ir muy bien. Yo creo que si además de esto, el gran reto que tiene el señor Peña Nieto o el partido de Revolución Institucional, para mí son 2 cosas. Una, las reformas estructurales, que llevamos 12, 15 años manoseándolas, y ya hablas de una política, de una reforma estructural laboral, fiscal, electoral, energética, en fin, en la medida, ese yo creo es el gran reto, que estas las solventemos, que las resolvamos. Creo que eso va a empujar mucho la economía interna del país, que eso es un motor para cualquier país, es el gran motor, la economía interna. Ese es un gran reto. Y yo creo que el otro gran reto que tenemos es el desempleo. El desempleo, bueno, a nivel mundial, que traemos un desastre, pero especialmente en México, y no tanto por los números que hablan de una tasa del desempleo del 5%. Yo creo que no, ese no es el gran reto. Bueno, sí, obvio, bajarlo, si se puede al 4, al 3,5, claro, bueno, sería maravilloso. Pero el gran reto que está atrás en el desempleo es la economía informal. Más de una tercera parte de la población económicamente activa está en el empleo informal. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, tratar de subir que ese empleo informal o esa economía informal se vuelva formal. Y en la medida que hagas eso, entonces ya, aun cuando la tasa de desempleo en el país sea el 5%, pues estás, o abajo del 5%, estás hablando de que el país sí realmente está generando, es que su economía interna está generando estos indicadores positivos. Pero en la medida en que siga creciendo esa economía informal, nos impacta. Y nos impacta muy fuerte porque, obvio, esa economía informal no paga impuestos. También estaríamos hablando de una mejor distribución del ingreso. Una mejor distribución de ingresos, tendrías más recaudación fiscal. Bueno, la preocupación del gobierno es que si esa economía informal, esas 34% o 14 millones de mexicanos que están ahí, los subes a la economía informal, pues viene un problema de tipo de seguridad social. Hoy no están en la seguridad social. Es gente que trabaja en la economía, no está dentro del Seguro Social ni del ISSSTE, etcétera. Al subirlos, pues la obligación que va a tener el gobierno pues va a ser mayor. Entonces, por eso yo creo que los 2 grandes retos que tiene el gobierno, el próximo gobierno, es mantener esas finanzas públicas a través de esas reformas estructurales y esa tasa de desempleo, pero más que nada hacia la cuestión de la economía informal. Yo creo que esos son los grandes retos. Eso le da una estabilidad social al país, le da una estabilidad económica. Si se sigue manejando bien esta cuestión democrática, pues también en esa medida nos va a ir bien como país. Así es como yo veo la economía después de las elecciones, Enrique. Una última pregunta, sí, muy breve.
¿Qué opinión te merece el que en México de alguna manera haya pasado a ser de un patito feo a la niña de los 15 años con la que todo el mundo quiere bailar? Es decir, antes eran México y otras economías emergentes eran como señaladas, ¿no? Sí. Y hoy por hoy hasta creo que México le va a prestar dinero al FMI o sí. a otras instituciones. Sí, y yo creo que, mira, en los últimos, 30 años están las grandes economías, Japón, Japón, Estados Unidos, los europeos, países desarrollados. Y los países subdesarrollados, como tú lo mencionas, éramos como los patitos feos. Sin embargo, esos países desarrollados se les salieron tanto de las manos para mantener ese desarrollo, y dando un ejemplo de Estados Unidos, con la cuestión esta de las subprimes, se les salió de las manos, que tuvieron que aventar miles de millones al mercado. No les dio tiempo, los alcanzó o los rebasó las necesidades para tomar medidas económicas, mientras que los países subdesarrollados pues, seguimos con un crecimiento paulatino, que inclusive hoy hay un grupo de países emergentes o subdesarrollados, si pudiéramos llamarlo así, que les llaman los BRICS, que es Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, y que muy curioso, el otro día, hace poco salió a través de uno de los medios, de un periódico, una comparación de esos BRICS con México, que inicialmente pareciera ser que México iba a ser parte de esos BRICS, pero al final no. Hoy está mejor la economía, el Producto Interno Bruto, la población, las reservas, etcétera, que esos BRICS. Ha sido gracias a que en este sexenio, el anterior, pues las finanzas públicas se mantuvieron sanas, como lo comentaba yo al principio de la entrevista, con toda esta capacidad que tenemos hoy de reservas internacionales, que es algo también un tema, es un gran tema esto de las reservas. Fíjate que por un lado decimos, ¿por qué si tenemos ahí más de 150,000 millones? Pues no los usamos y hacemos infraestructura y hacemos miles de cosas. Sin embargo, estas reservas internacionales no se pueden tocar para esta infraestructura o para desarrollo. Así está diseñado jurídicamente, de que estas reservas serán utilizadas solamente para la política monetaria, no para otra cosa, porque pues, obviamente muchas gentes nos cuestionamos el hecho de que por qué si ahí tenemos 150,000 millones de dólares, ¿por qué no los usamos para hacerle segundo piso a todas las carreteras, ¿no? Pero sin embargo, por ley no la podemos hacer, no pueden hacerse uso de esas reservas, más que, si hubiera una contingencia o una emergencia a nivel país, etcétera, sí, pero bajo las condiciones con las que estamos hoy viviendo y desarrollando, no es posible tomarlas, y siguen creciendo. Y han tomado ciertas decisiones en el sentido de convertir ciertos montos en oro, etcétera. Cuando el tipo de cambio se desfasa más de un 2% de un día para otro, tiene la capacidad el Banco de México de meter dólares al mercado. Pero todo esto dentro de una política monetaria, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues al contrario, Enrique, muchísimas gracias a ti. Que tengan todos buen día. Gracias.